Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. La semana pasada hablamos de el Kigo, esta técnica que se utilizaba al componer el haiku, y hoy día vamos a hablar, podríamos decir, del origen de esta técnica, del antecesor, que es el Uta Kotoba. Uta significa poema y kotoba palabra. Por lo tanto, si hiciéramos una traducción literal, podríamos decir que son palabras poéticas y que son una de las razones por qué en estos estilos de poesía clásica que a primera vista parecen tan breves, como puede ser el tanka, por ejemplo, que utiliza solamente 35 sonidos o sílabas, o el aún más breve todavía haiku, que utiliza solo 17, y que a pesar de esta aparente brevedad, en realidad tienen un significado muy complejo, muy profundo, y una de las razones, vamos a verlas en detalle ahora en el video. Bien, primero vamos entonces a explicar qué es objetivamente el Utakotoba, estas palabras poéticas. Son palabras que, si bien pertenecían al cuerpo lingüístico japonés, no son palabras que fueron inventadas. Se decidió en cierto momento seleccionarlas y apartarlas, dejarlas a un lado de la comunicación coloquial de todos los días y decidir que se iban a utilizar exclusivamente para componer poesía. Las cualidades que estas palabras tenían podían ser de pureza, elegancia, eufonía o un sonido hermoso. Y otra cosa importante era que tenían que ser palabras japonesas, o sea, no podían ser palabras de origen chino, tampoco, como dijimos, podían ser palabras de uso coloquial o extranjerismos. Acá tenemos un ejemplo con un poema de Ise no Taifu, Inishie no Nara no Miyako no Yae Zakura, Kyou Koko no e ni Nihofu nuru kana. Las palabras que están destacadas en rojo son utakotoba y en azul está su equivalente en la palabra coloquial que se usaba en la conversación diaria. Por ejemplo, inicié se podía utilizar en un término coloquial como koshoku aru. Nara no miyako hacía referencia a Heian-kyo. Yae Zakura, en un término coloquial, le habrían dicho simplemente Botan Zakura. Lo mismo con Kokonoe, que en este caso hacía referencia a Kyuchu. Y por último, Nihofu a Hirotsuya. Evidentemente, si el japonés no es nuestro idioma nativo o el idioma que utilizamos en una conversación diaria, además teniendo en cuenta que este es un poema del periodo Heian, por lo tanto, ni siquiera los japoneses hablan ya este mismo japonés, probablemente no veamos la diferencia entre usar, por ejemplo, la palabra yaezakura o usar botanzakura. No nos va a hacer mayor diferencia. Pero cuando se lee un poema o se quiere traducir, evidentemente hay que tener en cuenta este significado. Y dependiendo de cómo interpretemos esta palabra, si solamente buscamos el significado literal o buscamos el significado como utakotoba, podemos también hacer dos traducciones o interpretaciones completamente distintas. En el primero hacemos una traducción más directa, más literal, sin considerarlo tanto como utakotoba, sino simplemente buscando la palabra directamente en un diccionario común y corriente. Y nos queda entonces esta traducción al español. Cerezos de 8 pétalos que crecen en nara de colores deslavados, que hoy crezcan
9 pétalos de hermosos colores. Si bien sigue siendo un poema muy hermoso, en la traducción también permitimos notar una sensibilidad muy japonesa hacia la naturaleza, específicamente en este caso hacia las plantas, y una tan importante como puede ser los cerezos. Si consideramos estas palabras destacadas en su significado de Utakotoba, nos queda una traducción o interpretación bastante distinta. Deslavados cerezos que crecen en la antigua capital, que ahora reluzcan en el palacio. Básicamente, la diferencia entre una interpretación y otra es que una va hacia la literalidad, mientras que la otra va hacia la interpretación de lo que se quería decir con esos términos. La poesía clásica es una poesía muy técnica, independientemente del estilo del cual estemos hablando, y por lo tanto, tanto la persona que componía la poesía como la persona que leía o escuchaba el poema tenían un conocimiento de el uso lingüístico y por lo tanto les iba a hacer más sentido la interpretación que se estaba tratando de decir con la palabra y no lo que la palabra significaba de manera literal. Por lo tanto, acá podemos ver cómo un mismo poema puede ser interpretado de manera literal o de manera más profunda hacia lo que en realidad se quería decir. Si bien podríamos revisar muchísimas palabras, hoy día elegí una que probablemente todos hayan escuchado alguna vez, incluso gente que no tiene ninguna relación con la poesía o la literatura, conoce y de hecho es una de las primeras palabras que la gente interesada en el idioma japonés y en aprenderlo ubica junto con sushi, tatami, samurai, etc. Esta palabra es hana. Busqué primero una traducción una interpretación, el significado en un diccionario en inglés, el diccionario jisho.org, uno de los diccionarios más utilizados por quienes están aprendiendo el idioma japonés. Hana, por lo tanto, ahí está con el kanji y acá está la pronunciación, es un noun, o sea, un sustantivo. Dice flower, blossom, bloom, petal. Traduciendo esta interpretación al español, ya dijimos es un sustantivo y se puede entender como flor, florecimiento, pétalo. Eso tenemos si hacemos una interpretación o traducción literal de la palabra. Pero hana también es un utakotoba y por lo tanto, si la vemos en un contexto poético o incluso literario, vamos a ver que tiene un significado bastante más profundo. Previo a la era Heian, el término hana, flor, hacía referencia a una flor en específico, a la del ciruelo, pero no tanto a la flor, sino más bien a la forma de las ramas de este árbol. Al ser una flor traída desde China, a partir del periodo Heian en adelante, se cambia el uso para referirse al cerezo, un árbol que existía en Japón. O sea, hay un cambio de foco desde un árbol y toda esta influencia que había llegado a Japón desde China, tanto en la religión budista, por ejemplo, pero aún más importante en lo que era la literatura, dentro de la literatura, obviamente, la poesía, a través de la escritura. Como saben, en Japón se toma inicialmente, cuando Japón todavía no tenía un sistema de escritura propio, se toma la escritura china para comenzar a escribir el japonés
y posteriormente se desarrollan los silabarios hiragana y katakana, y en la actualidad se escribe con una mezcla de los kanjis, estos caracteres de origen chino, el hiragana, el katakana, también se utiliza el romaji. Entonces, evidentemente, al tomar prestado ese sistema de escritura, había que ser capaz de leer y entender chino para poder traerlo a Japón. Y obviamente se aprendía a través de su literatura. Por lo tanto, la poesía y la literatura primigenia japonesa tenía esa influencia china. Pero después, a medida que se empieza a desarrollar una autóctona, una puramente japonesa, vemos cómo en el significado de esta única palabra se cambia el foco y ya no hace referencia al ciruelo, sino que hace referencia al cerezo. Pero una vez más, no es simplemente cerezo y punto, sino que se utiliza ya sea para alabar su esplendor florecido, en el cual nosotros estamos esperando que florezca, o lamentándonos porque ya se deshojó y hay que esperar un año completo para poder volver a ver esas bellas flores. Ustedes saben, el cerezo es una flor que, valga la redundancia, florece solamente una vez al año. Es una flor muy delicada, florece a inicios de primavera, por lo tanto todavía hay bastante viento invernal muy fuerte y entonces basta con que sople un poco de viento y la flor cae y ya tenemos que esperar un año completo para poder volver a ver esta hermosura, y en cierta medida nos recuerda la impermanencia de las cosas y de que hay que disfrutarlas mientras están. Entonces, tenemos que una palabra tan pequeña es solo dos sonidos, ja, na, cuando la vemos desde el punto de vista del Uta Kotoba, ya sea en literatura o sobre todo en poesía, no está significando solo flor, sino que significa la flor del cerezo específicamente, y además con el sentimiento de esperanza, de anhelo, de que la queremos ver florecida, o de lamento o añoro porque ya se ha deshojado. Todo ese significado detrás de una palabra de solamente dos sílabas. Veamos un par de ejemplos en poemas. Estos dos poemas vienen en el Tsuretsuregusa, un suijitsu, uno de los 4 grandes suijitsus. Veamos el primero. Hana wa sakari ni, tsuki wa kumanaki wo nomi, miru mono kawa. Merece la pena ver cómo al florecer los cerezos, la luna lo absorbe todo. Aquí estamos en la esperanza, el anhelo de ver estos cerezos florecidos y cómo estos cambian el paisaje habitual. El siguiente poema, Hana no chiri, tsuki no katabuku o shitao. Se deshojan los cerezos, añoro la puesta de la luna. Y acá vemos el otro sentimiento, el de añoro, el de lamento, porque los cerezos se han deshojado. Entonces, vemos cómo una vez más, en una palabra de solo 2 sílabas, ha, na, hay un mundo de significado cuando hablamos de el Uta Kotoba o estas palabras poéticas. Y bien, espero que ahora con esta revisión de el Uta Kotoba les quede aún más claro la importancia de cada una de las palabras y obviamente cada una de las técnicas que se utilizan al componer poesía clásica, y cómo es verdad que se necesita una suerte como de llave mágica para acceder todo este conocimiento, pero que si se tiene esta
llavecita mágica que hoy día les estuve mostrando acá, es precisamente el momento en el que vamos a poder acceder, disfrutar del significado real, profundo y complejo de estos poemas, que son engañosamente breves, pero como hemos visto en realidad no lo son tanto, porque cada una de sus palabras tiene un significado muchísimo más profundo que el literal. Bueno, con esto me despido por esta semana, deseándoles a todos que se encuentren muy bien y nos vemos en un próximo video. Bye bye.